Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino. Nos acompaña Ricardo Vázquez de Autotest y estamos aprendiendo muchísimo acerca del sistema eléctrico. Ya explicamos, y en este caso digo explicamos porque también hice parte de la explicación, la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. Eso nada tiene que ver con el tema, pero yo quería aprender un poquito de ese tema. Ahora le voy a hacer yo los exámenes. Ah, ¿De dónde, cómo generamos la corriente eléctrica en el motor del carro? ¿cómo ¿Con generamos? qué aparato? Con el alternador. Ah, ok. ¿Y por qué se llama alternador? Porque es de corriente alterna. Ah, eso. ¿Y antes cómo se llamaba? Di tú. Distribuidor. Na. Ah, del dínamo. El claro, dinamo, claro. Muy bien. Distribuidor. ¿Y por qué generamos corriente alterna en el alternador si lo que tiene la batería es corriente continua? Porque hay que transformarla para poder, no me acuerdo. Bueno, efectivamente hay que transformarla lejos y lo generamos porque el proceso de generación de corriente alterna es más eficiente. Se puede hacer con un aparato más pequeño, se puede hacer con un aparato que tiene menos daños y efectivamente esa fue la evolución que hubo pasando del dinamo al alternador para tener una gran mejoría. Para los que no nos vieron hace 8 días, ¿por qué no nos vuelven a hacer la gráfica? ¿Cómo es la corriente alterna y cómo es la corriente...? Ok, entonces decíamos Exacto, que si fuera a graficarse en un eje, entonces una corriente alterna es como esta, así. Exacto. Y una corriente continua, que es la que lleva la batería, es así, o sea, siempre va en una sola dirección, o sea, siempre es positiva. Aquí la alterna, entonces, es positiva, baja negativa, es positiva y baja negativa. Si eso lo pintamos en una batería, quiere decir entonces que la batería Tiene los dos bornes. tiene un borne positivo Y el borne negativo. y el borne negativo. Y si lo pintamos en un toma de corriente en la casa, vamos a encontrar entonces que si es así positiva, quiere decir que aquí no hay borne positivo y negativo, sino que siempre es oscilante, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el aparatico que nos borra la negativa? Ok, él iba a preguntar, ¿cierto? Entonces, si lo que necesitamos es llevar a la batería corriente continua, tenemos que tener un proceso de rectificación en el alternador. Sí, rectificación. Que lo hacen un jueguito de aparaticos que se llaman los diodos, ¿cierto? Sí. Diodos. Esos diodos entonces están dentro del alternador y se encargan de convertir corriente alterna en corriente continua. ¿A través de qué? De quitarle los picos. Si lo pintáramos así como en un tubo de agua, que hemos tratado de decir siempre que la corriente eléctrica se parece al agua, si fuera el agua, si fuera un agua de corriente alterna, el agua iría y volvería, va y viene. O sea, no, La misma agua. Sí, cierto. La misma y si agua. ponemos algo ahí en la mitad del camino, pues esa agua al ir mueve para un lado y al volver mueve para el otro, entonces trabaja, ¿cierto? Ajá. Pero si le ponemos un diodo o algo en el camino que impide que se devuelva, entonces el agua simplemente camina en una dirección, ¿cierto? Entonces empuja para allá, pero se va a devolver y la paró. Empuja para allá y se va a devolver y la va a parar. Entonces, igual funcionan los diodos rectificadores en la corriente alterna. Va para allá, pero no la deja volver. Entonces le quita los picos negativos y efectivamente ya puede ser enviada a la batería para ser almacenada. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Vamos a parar ahí. El hombre le pone suspenso y todo. Vamos a parar ahí, porque quiero hablarles de otro importante elemento que está en el vehículo, que funciona con electricidad y que tiene una función importantísima, que es permitir que el vehículo arranque cuando está partiendo desde apagado. Desde apagado, o sea, el starter. Aquí lo que estamos haciendo era explicarle nuevamente lo que terminamos el programa anterior, es decir, la diferencia entre la corriente alterna y por qué precisamente esa corriente es la que funciona para llegar a la batería. Bueno, quiero que recordemos también, porque vamos a volver a hablar más adelante, por qué en algunos casos requerimos corriente alterna. ¿Cuál era la razón? No del alternador, porque ya hablamos de eso, sino porque nuestros amigos, cuando estaban por ahí discutiendo si para las casas llevábamos corriente alterna o corriente continua, ¿por qué terminaban por decir que lleváramos corriente alterna? ¿Recuerda eso? ¿Cuál es la habilidad que tiene la corriente alterna que no tiene la corriente continua? Si mal no recuerdo, era que la corriente alterna llegaba, usted no lo explicaba, llegaba, por ejemplo, que la luz se ve así. Okay. Que llega por, alterna, no llega de una. La corriente alterna tiene la particularidad de dejarse subir el voltaje o bajar.
para poderla transmitir. Cuando estamos sí, transmitiendo energía eléctrica, tenemos que subir el voltaje, no podemos despacharlo así con el voltaje que completamente, requerimos. porque si no me quema todo en la casa. Se pierde mucha energía transmitiéndola a bajo voltaje. O sea, si la transmitiéramos al voltaje que la necesitamos en la casa, que es 110 voltios. De ahí la importancia de los transformadores. Exactamente. Necesitaríamos unos cables muy gruesos para hacerlo, porque las pérdidas serían mucho. Entonces, lo que hacemos es subirlo hasta 500.000. Fíjese todo lo que hay que hacer para subirle de 110 hasta 500.000 para poderla transmitir por esas líneas que vienen desde las centrales eléctricas, ¿cierto? Por los cables estos. Ese efecto de cambiar de voltaje para disminuir la corriente y hacer menos pérdidas solo se da en la corriente alterna. Y por eso entonces finalmente las casas todas terminaron con corriente alterna que se pone CA, o toda la actividad pues, industrial y residencial terminó con corriente alterna, porque se podía subir el voltaje y volverlo a bajar. ¿Y cómo se hace eso? Era lo que quería contarle también un poco cómo es un transformador por dentro. Okay. Un transformador por dentro es simplemente algo como esto, que en electricidad, ¿qué significa? Un enrollamiento de alambre. ¿Y para generar? Alambre, para generar un campo magnético. Ajá. Ya lo dijimos en la primera charla. Primera charla que ustedes pueden ver en YouTube, simplemente ingresando a www.youtube.com/canal Cosmovisión. Ahí buscan a Muy Masculino y van a ver este capítulo, el anterior y el anterior, donde comenzamos a hablar de electricidad. Entonces, cuando a través de una bobina o un enrollamiento de alambre de cobre hacemos pasar una corriente eléctrica, se produce un campo magnético. Del tipo de corriente eléctrica que sea, si es de una pila, se puede hacer, coge un alambre, enróllalo así, pone una pila y se atrae un clavo, ¿cierto? Así un imán. Sí, un imán. Pero cuando es de corriente alterna, o sea que esa corriente que va y viene, así como la hemos pintado varias veces, que va y viene, ese hecho de poner una corriente de va y viene, si al lado le ponemos otra bobina a una corriente que está haciendo este juego de ir y venir, o sea, es corriente alterna, lo más raro, aquí se produce otra corriente eléctrica. Se produce electricidad. Sí, usted nos explicó eso en el primer capítulo, ¿cierto? Precisamente. Muy bien, pero tiene que ser corriente alterna. Si es corriente continua, o sea, si usted crea un campo magnético, pero no lo pone a cambiar, porque es que cuando usted pone una corriente eléctrica aquí, es que va y viene. Él va y viene y el campo magnético también va y viene, o sea, crece y decrece, crece y decrece. Cuando hace esto, aquí se produce corriente alterna, y eso es lo que es un transformador por dentro, ¿cierto? Una bobina por la que le entramos un voltaje bajito o alto, y otra bobina por la cual sale una corriente que se genera, que se transforma a través de un transformador, ¿cierto? ¿Por qué se explota un transformador? Ok, voy a terminarle y ya le cuento. Entonces, si usted se descubrió también, estos son vueltas, ¿cierto? Así enrolladas, chan, 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 chan. Si usted incrementa el número de vueltas a la salida aquí, el voltaje sube. Ah, entre más vueltas tenga, más voltaje sube. Entre más vueltas tenga la salida. Si usted decrece el número de vueltas aquí, el voltaje baja. O sea, es manipulable. Entonces, entonces un transformador es simplemente esta cajita aquí donde tiene dos punticos por donde entra y dos punticos por donde sale. Ah, muy bien. Entonces, por dentro lo que hay son... Entonces, aquí lo que sale es lo que va a mi casa. Lo que va a su casa. Y lo que entra es lo que viene de empresas públicas. Exactamente. Entonces, básicamente lo que le pinté es lo que hay aquí. En un carro, entonces, lo que hacemos es generarlo, rectificarlo y volver a corriente continua. Pero en algunos casos también, sobre todo en los vehículos viejos, bueno, en todos los vehículos, perdón, vamos a requerir alto voltaje cuando, por ejemplo, estamos hablando de las bujías. Las bujías es una chispa eléctrica que salta ahí en el motor, cuando llegue su momento vamos a hablar de eso. Pero esa chispa eléctrica es de alto voltaje, y para que sea alto voltaje, entonces uno ahí mismo se acuerda de esto. Entonces aparece lo que se llama la bobina, por ejemplo. La bobina de un carro simplemente es un transformador donde se genera un voltaje suficiente para que vaya a las bujías y salte la chispa dentro del cilindro. Pero eso no era lo que le quería contar, entonces hagan el favor y editamos el programa, porque como este programa es en vivo, entonces hay que volver a empezar, porque realmente lo que le quería contar era que cuando volvamos a hablar de corriente alterna, tenemos que recordar siempre este tema de los transformadores y la razón por la cual se usa alterna y no corriente continua. Le voy a hablar entonces, bueno, antes de, sigamos pues para no meternos en el tema, sino cómo entonces estamos generando
otra particularidad de la corriente eléctrica. Si tenemos una bobina, esta así con corriente continua, y la sacudimos, la movemos, o sea, le hacemos así para arriba y para abajo. Mire lo que estoy haciendo. ¿Qué? ¿Se genera también energía o no? La sacudimos y la paramos al lado de otra bobina. Resulta que también se produce corriente. Ya. El movimiento hace que se genere una energía ahí. El movimiento, no es que esos pobres electrones los acudamos, ¿cierto? Sino que el campo magnético, porque entonces ya dijimos que hay un campo magnético. Cuando hay una corriente eléctrica circulando a través de una bobina, se produce un campo magnético. Y si ese campo magnético lo sacudimos, por decirlo así, al lado de otra bobina, se produce una electricidad. Ese es un generador, que puede ser un alternador o puede ser un dinamo. Que ese mismo nombre lo dice, ese que genera ahí gracias a... Correcto. Entonces esto que hemos tratado de hacerlo simple es el tema de cómo se genera o electricidad, o como estábamos hablando en el caso anterior, cómo se sube o se baja el voltaje de la electricidad de corriente alterna para aprovecharlo y transformarlo de acuerdo a los requerimientos que tenemos. Muy bien. También puede ocurrir otra cosa, fíjese usted. Si tenemos una corriente eléctrica caminando por una bobina y tenemos otra bobina al lado, puede ocurrir también que ese campo magnético haga que la otra bobina se ponga a moverse. O sea, el movimiento, bueno, ya lo entiendo. O sea, fíjate todo lo que hemos dicho. Puede generar que esta también se mueva. Exactamente, fíjate todo lo que hemos hemos dicho. El movimiento genera energía y ahora... Genera energía eléctrica, también, o sube el voltaje o baja el voltaje. Y ahora, resulta que si hacemos para una corriente eléctrica por una bobina, también puede ocurrir que una bobina que está al frente resulte moviéndose. Ya. Una bobina que tiene que tener una condición es que tenga una pequeña circulación de corriente por ella para que haya un campo magnético. ¿Y eso puede pasar qué? ¿También dentro de un transformador o dentro No, de ahí? Ya ahí sí, ahí le cuento que entonces eso es lo que en mecánica o en electricidad se conoce entonces. ¿Cómo se llama aquello en que le metemos electricidad por un lado y por otro lado sale movimiento? Motor eléctrico. El motor. ¿Cierto? Entonces, en este caso ya le quiero hablar del motor de arranque. O sea, el starter. No, ese es el switch. Les quiero hablar del motor de arranque. Lo que accionamos, Lo que hace, como ya tenemos conocimientos de electricidad, ya podemos decir, no es el starter, porque el starter simplemente es un switch que prende y apaga. Que prende y apaga ¿qué? El motor de la luz. El motor de arranque, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a pintar la batería, que siempre es nuestra amiga, que está presente en todo esto. ¿Para dónde va el borne negativo? ¿Para dónde va? Para las latas del carro. ¡Eso! Y el borne positivo normalmente en los carros camina y camina así grueso y se va distribuyendo en cablecitos. Sí. Y fuera de eso, sigue hasta el motor de arranque llega y pues se pega un aparato dentro del motor, por allá abajo encuentra uno que se va grueso y se pega un aparato que está normalmente en la parte de atrás del motor, donde curiosamente hay una tuerca y no sabe uno para qué es. Y a ese aparato resulta que llega otro lambrito delgaditico así, no tan grueso como este que le acabo de pintar. Sí. Ese aparatote que está allá detrás del motor es el motor de arranque. Y ya le voy a contar qué fue todo lo que pinté. Motor de arranque o arranque. El motor de arranque, su nombre lo indica, ¿para qué se usa? Pues para arrancar, para que le dé la energía suficiente al carro para arrancar. Okay. ¿Es el momento donde más energía requiere el carro? Sí, señor, energía eléctrica. Por eso entonces ese cable es tan grueso. Por eso, si la batería está muy descargada o está medianamente cargada, a veces no arranca el carro. Y mire, me da pito y prendo la luz y eso sí, pero le voy a dar arranque y eso, sí, nada. porque es que el mismo sonido nos hace pensar que es mucha energía que se necesita. Es decir, imagínese el sonido de su carro cuando usted lo va a accionar. O sea, usted abre el switch y el sonido que hace es de demasiada fuerza para poder que arranque todo esto. Entonces, ese motor de arranque, usted bien lo dice, necesita una gran cantidad de amperios. Amperios, porque el voltaje son 12 voltios. ¿Qué es lo que hace que sea más cantidad de corriente eléctrica? Los amperios.
Y esos amperios entonces circulan por el cable que tiene que ser bastante grueso para que funcione, ¿cierto? Como ahí no está generando el alternador ni nada, ¿de dónde sale toda esa energía eléctrica? De la batería. Y por lo tanto, desde la batería tenemos que llevar ese cable grueso, grueso, grueso hasta el arranque. Entonces vendría una pregunta suya, bueno, ¿y si ese cable, porque mire una cosa, viene aquí, pasa por aquí, llega aquí al arranque, y el arranque supuestamente está puesto a tierra también, ¿cierto? Sí, claro. Usted me dice, aquí hay como un corto eléctrico, porque si estoy juntando positivo aquí contra el arranque, y el arranque está pegado a la carrocería del carro, pues a la lata del carro, corto. hay un corto, ¿cierto? Resulta que no, aquí hay un switch en el arranque, que se llama entonces el automático, donde traemos este otro cablecito que este es el chiquitico que ahorita estamos hablando. ¿De dónde viene este? Este viene de, se lo voy a pintar otra vez, también desde la batería, pero va y pasa por una cosa que usted me acaba de decir que se llama... ¿Qué le pareció eso? A la llave, al switch. Exactamente. Entonces usted en el switch, mientras usted no haga este puente aquí no pasa nada. No me va a dar nada. Por eso es que a veces si no le da uno start es porque ahí hay una ruptura en algún momento. Allá quiero llegar, allá quiero llegar. Entonces usted lo que está haciendo simplemente es accionando la llave aquí, o sea, permitiendo este paso de corriente para que aquí se produzca efectivamente este otro paso de corriente, o sea, permitir que haga la función aquí la energía eléctrica y finalmente se vaya a tierra. ¿Cuándo? Cuando usted ordene a través de una energía eléctrica que va a mandar cuando cierra el switch. ¿Abre el switch o cierra el switch? Cuando lo... Ah, bueno, ¿cómo se llama eso? Si yo Dele. Si yo lo cierro o lo abro. No, dígame usted, pues, ¿cuando abra el switch o cuando cierra? Lo abro. Haga el favor y abre el switch. Yo lo abro. Error. Antes lo estoy cerrando. Claro. Un circuito eléctrico, ojo, mire usted, se puede uno... Sí, entonces cuando digan abra el switch, listo, ya, apagué abierto el carro. Sí, porque un circuito eléctrico se abre y se cierra. Y entonces, si tenemos un bombillo aquí que usted mire, los pinto muy bonito, ¿no? Sí. Una batería aquí, y aquí un switch. Si queremos abrir el switch, quiere decir apagar las cosas. Mire, se lo estoy pintando. Claro, porque cerrar el switch sería hacerlo, la rayita aquí, y que funcione. Entonces, haga el favor y le abre el switch. No, ese está abierto. Si quiere que prenda el carro, cierre el switch. Cierre el circuito. Entonces, imagínense donde uno vaya a un taller mecánico, el mecánico, pues obviamente sabe estas cosas, le diga uno, cierre el switch, y uno, ¿está cerrado? No, cierre el switch. A los mortales como usted a mí no nos pasa nada, pero esto le duele a los ingenieros electricistas, ¿cierto? Porque han estudiado tantos años para que uno le voltee la hoja de esa manera, ¿cierto? Pero entonces, cuando estamos, pero digámoslo en cristiano, cuando uno abre el switch, o sea, le da... Lo que está haciendo es cerrando el circuito. Y cuando uno cierra, antes está abriendo el circuito. Óigame, qué interesante. Todavía me quedan más dudas, pero usted nos va a seguir explicando qué pasa acá. Todo esto luego de una pausa. Ustedes no se vayan porque seguimos aprendiendo muchísimas cosas en estos miércoles de mecánica aquí en Muy Masculino. Una pausa, ya venimos.